¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias a todos ustedes, gracias por esta gran oportunidad de compartir este tema que considero que es tremendamente importante. Muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que el mundo está cambiando de una manera muy rápida y en realidad la tecnología avanza mucho. La tecnología avanza a tal punto que ya las máquinas, incluso los robots funcionan de manera autónoma. Ya han habido muchos casos, incluso de servidores que de manera autónoma quieren tomar decisiones al margen del ser humano. Y esto es un poco peligroso en el sentido de que si el ser humano biológicamente no hace uso de todas sus facultades, pues definitivamente podemos quedar inmersos y atrapados en una vorágine que no sabremos cómo salir. Y justamente eso es lo que ocurre, porque el ser humano en estos tiempos está teniendo problemas en cuanto a qué, a ser más resiliente, a ser más consciente, a que pueda aprender a relajarse, a que pueda aprender a usar otros aspectos de su cerebro, etcétera. Entonces, miren, yo quiero tratar este tema, pero lo más crudo posible en el sentido de no que nos duela, sino de hablar de manera directa. Porque lo que pasa es que este tema no es algo que solamente se requiera algunas prácticas y ejercicios de visualización. Se requiere algunos otros aspectos importantes, porque normalmente este tema de la glándula pineal es un tema muy cotidiano en Oriente. Por ejemplo, es muy cotidiano que se refiera, no que se toque de manera directa, ojo, que se refiera, que es diferente a decir que se toque de manera directa, porque tocar de manera directa a nosotros los occidentales sí nos encanta de pronto ver cómo, wow, cómo es esto de la glándula pineal. Bueno, les digo que el Tao, el budismo vajrayana, el sistema Bon y el sistema hinduista, siglos de siglos, miles y miles de años, tienen técnicas, miles de años, pero no, no lo enfatizan de manera directa como que esta técnica te va a despertar la pineal. No, es una consecuencia. Es una consecuencia de hacer una serie de prácticas, despertar la glándula pineal, y esto lo quiero poner en el contexto porque es importante darnos cuenta. Y quiero remitirme a un gran místico que sí la tenía clara. El gran místico me quiero referir puntualmente es Osho. Osho dice, la única manera o la manera eficaz, la manera única o culminante en que se despierta la pineal es cuando tú despiertas al testigo interior. Cuando tú despiertas al testigo interior. ¿Y qué significa esto de despertar al testigo interior? Despertar al testigo interior es despertar aquello que trasciende tu personalidad. Vamos a ponerlo en esa perspectiva y quiero tocar ya aspectos también científicos que pueden ayudarnos. Miren, nosotros experimentamos de manera cotidiana, por ejemplo, el estado de vigilia. El estado de vigilia es cuando yo estoy despierto en el nivel exterior consciente. Pero también experimento el estado del dormir. Yo duermo, obviamente en las noches, pero no necesariamente sueño. Pero hay un cuarto estado en la que yo sueño, ¿ok? Estos tres estados son cotidianos en todos los seres humanos. Estamos en el estado de vigilia, estamos despiertos, nos compenetramos con todos los seres humanos, luego nos da sueño, dormimos y soñamos en la noche, 4 o 5 veces en la noche. Eso lo hacemos todos, cada sueño dura 15, 20 minutos y más o menos tenemos en promedio 4 o 5 sueños. Eso es en todos los seres humanos, eso ocurre en todos los seres humanos. Pero hay un cuarto estado, que es el estado de trascendencia. ¿Qué es trascendencia? Trascender tu propia personalidad, trascender tu propio constructo, porque quiero tocar este aspecto porque es la parte más esencial. Vamos a enseñar técnicas, ¿ah? En esta conferencia vamos a enseñar técnicas, pero las técnicas que de pronto yo considero que son muy buenas las que se van a dar acá, no es lo trascendente. Lo trascendente es esto que tienes que tomar en cuenta, que es trascender tu propia personalidad. Si tú trasciendes tu personalidad, entonces puedes trascender todo, ¿ok? Puedes trascender absolutamente todo porque hay una mecánica ahí que quiero explicarles en detalle para entender bien esto de la glándula pineal, porque en realidad yo quiero decir de manera respetuosa, obviamente, que los planteamientos que se tratan de manera pública acerca de la glándula pineal
en la que se dice y se ofrece despertar la glándula pineal no es tal, por si acaso. Yo de verdad quiero ser claro con eso, porque de repente hemos creído que al hacer esto despertamos la pineal, que de repente contribuye, de repente ayuda, pero hablar puntualmente del despertar de la pineal implica trascender nuestra personalidad. Trascender nuestra personalidad significaría ya despertar la glándula pineal. Y entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo es que se logra este despertar? Habíamos hablado de estos 4 estados que nosotros tenemos con frecuencia: el estado de vigilia, el dormir y el soñar. Entonces, cuando nosotros por ejemplo, nos preguntamos, ¿quién soy yo? Por ejemplo, a ver, yo puedo decir, yo soy Fernando. No, 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 tú no eres Fernando. Eres más que eso, porque en realidad tú puedes cambiarte de nombre y no dejas de ser Fernando. Efectivamente, yo me puedo cambiar de nombre y no dejo de ser Fernando. Ya, soy Fernando Perales y Orbegoso. Ah, soy mi apellido. No, puedes cambiarte de apellido y no dejas de ser tú. No, yo soy comunicador. No, de repente rompes tu título o te dedicas a otra cosa y no dejas de ser tú. No, yo soy un hombre. No, es tu género. Tú no te he preguntado quién eres, ya, no eres tu género, no eres tu nombre, no eres tu apellido, ya. Yo soy un ser humano con sentimientos. Ah, otras personas también tienen sentimientos. Cuando tú comienzas a hacer el descarte de quién eres, resulta que el ser humano descubre de que es más allá de aquello que cree ser. Yo soy un hombre casado, soy un hombre divorciado, soy un hombre soltero, soy un padre de familia, soy ingeniero, soy arquitecto, soy esto, soy el otro. Soy un montón de cosas que hacen de que se active una zona en el cerebro que tiene que ver con el córtex frontal, con el córtex, ¿ok? El córtex tiene mucha actividad de aquello que tiene que ver con la identidad. Yo tengo una identidad. Soy Fernando, soy Perales, soy comunicador, soy terapeuta, soy esto, soy padre de familia, soy no sé qué y no sé cuánto. Soy peruano, esa es mi nacionalidad. Tampoco eres tú, puedes cambiártela y no dejas de ser tú. Entonces, tratando de llegar a la parte trascendente del ser humano, se puede preguntar quién es, y resulta que, como dice Chopra y como dice Wayne Dyer, podemos llegar a este planteamiento que es tan interesante, que dice, por ejemplo, eres un ser espiritual con experiencia humana. Ah, ya, eres un ser espiritual con experiencia humana. Qué lindo, efectivamente, sí, en la teoría esto es cierto, pero no debe quedar en teoría. ¿Cómo hago para que esto se convierta en algo dinámico? Y ahí sí quiero tratar los que verdaderamente saben acerca de la glándula pineal. Puntualmente, los que saben, al menos de lo que yo he podido acceder, son personas que se consideran como iluminados. Al menos voy a hablar de las personas de este contexto, ¿ok? Iluminados en este contexto, al menos desde mi parecer, ¿quiénes son? Por ejemplo, Ramana Maharshi. Por ejemplo, podemos hablar de Papaji. Podemos hablar, por ejemplo, de Krishnamurti. Podemos hablar de, por ejemplo, en esta época, podemos hablar de Eckhart Tolle, por ejemplo. Son personas que ya han trascendido su personalidad, ¿ok? ¿Y dónde está mi personalidad puntualmente? Aquí, en el córtex. Cuando hay actividad en el córtex prefrontal, está dinamizándose mi identidad. Yo tengo que pagar esto, yo soy así, yo soy acá, yo sé que, todo ese yo, porque justamente cuando le preguntan a Byron Katie cuál es la primera mentira que nosotros creemos desde que nacemos, es yo. El bebito cuando nace o cuando empieza a crecer no tiene identidad de yo. Es más, nosotros le decimos al bebito, Fernandito. Incluso el bebito, todavía como no tiene adherida la personalidad de que Fernandito, yo soy Fernando, él dice, Fernando tiene hambre, dice. Y eso les ocurre a muchos bebitos, ¿por qué? Porque el nombre él no lo ha adherido como identidad. Después, cuando va creciendo, él entiende de que tiene esta personalidad corpórea, ¿ok? Y en estas personas que sí conocen el tema de la trascendencia, hay una cosa que se puntualiza. Tú no eres tu cuerpo, tampoco eres tu mente. Es más, hay una meditación de Sadhguru que justamente consiste en eso. No eres tu mente, no eres tu cuerpo. Trascender esta actividad que ocurre aquí en mi cerebro, que tiene que ver con los argumentos de que tengo que pagar el recibo, tengo que asistir a mis hijos, tengo que ver a mi pareja, que tengo que ver aquí, que tengo que ver allá. Todo eso es el argumento de la identidad. Que tengo que relajarme, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Ya, puntualmente para no aburrirlos. Cuando la persona trasciende esta personalidad, automáticamente se enciende una parte en tu cerebro que tiene que ver con la zona límbica, en la que está toda la zona también relacionado con la glándula pineal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto?
Ok, vamos a ponerlo en esta actividad. Miren, vamos a ponerlo, voy a tratar de hacerlo más sencillo. El cerebro tiene una actividad, o sea, hay neuronas que se están moviendo y se mide en un rango, que se mide, por ejemplo, la frecuencia beta, la frecuencia alfa, la frecuencia teta, y luego viene la frecuencia delta. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy haciendo la conferencia, mis neuronas están dinámicas tratando de recabar información y transmitirles a ustedes, entonces estoy en una actividad alta. Pero si de pronto empieza a darme un poquito de sueño y empiezo a quedarme como dormido, ya no estoy funcionando en beta, estoy funcionando en una frecuencia más baja que se llama alfa. Es una frecuencia cerebral más baja, ¿ok? Bueno, hay otra frecuencia más baja, que es cuando yo ya me quedo dormido y yo ya no tengo actividad tanta de pensamientos, que se llama la frecuencia teta. Y hay otra actividad cerebral que tiene que ver con la frecuencia delta, en que no hay actividad de pensamientos. Hay actividad cerebral, pero no hay actividad de pensamientos. ¿Ok? Bueno, cuando la persona, por ejemplo, aprende a meditar y llega a la frecuencia teta, la personalidad queda trascendida. ¿Ok? Cuando tú eres consciente del proceso de la meditación y llegas a la frecuencia teta, has trascendido tu personalidad y de ahí viene una activación que es interesante. Pero bueno, voy a mencionar un poquito sobre la pineal y quiero tocar técnicas. Yo quiero que ustedes se conecten bien porque la idea es que vamos a presentar técnicas. La idea es que vamos a presentar técnicas. Entonces aquí la activación de la glándula pineal, el objetivo, y esto quiero decirles de una manera directa, el objetivo es que aprendamos a desarrollar y activar la glándula pineal sin necesidad de una sustancia exógena. O sea, sin que nosotros consumamos una sustancia aparte. No tiene que consumirse un hongo, ayahuasca o cosas por el estilo. No es que no lo recomienda, no es que diga que está mal, sino de que el ser humano, el cuerpo, tiene su propia dinámica y tiene potencial para generar una serie de sustancias químicas que podemos prescindir el uso de estas sustancias. Y el consumo de la ayahuasca, por ejemplo, no es que no lo recomienda. Algunas personas sí no lo recomiendan. Y yo, por ejemplo, he estado averiguando una cosa que es puntual y quiero decirles 3 cosas si es que ustedes quieren probar ayahuasca. Primero, de que la persona, si ustedes van a visitar a alguien que va supuestamente a suministrar el ayahuasca, es que la persona debe ser nativa, no debe ser un citadino. Primero. Segundo, tienen que corroborar, y esto es lo más importante, de que la persona sea buena. Porque este es uno de los aspectos de los grandes especialistas en sustancias psicodélicas, de que cuando tú, por ejemplo, asistes a una sesión con una persona, tiene que haber constancia de que la persona sea buena, no solamente que sea nativa, sino de que sea buena. Tercero, la preparación, de que realmente tiene que ser fresca. ¿Ok? Ese es otro aspecto. Cuarto, si es que la persona tiene disposición y te ha tenido que alistarse, porque muchas personas, por ejemplo, pues este tipo de sustancias, hay que tener mucho cuidado, este es todo un tema. Tiene que haber una disposición mística. Muchas personas lamentablemente consumen ciertas sustancias, por ejemplo en reuniones sociales, en momentos donde hay mucha algarabía, donde mezclan una cosa con otra, etcétera. Tiene que haber tiene que haber un alistamiento. La persona tiene que alistarse corporalmente, tiene que alistarse psíquicamente para ese tipo de sesiones. Pero en términos generales, por ejemplo, muchos orientales, por ejemplo, como el caso de algunos lamas, y los lamas conocen mucho sobre esto, no recomiendan el uso de estas sustancias por una sencilla razón, de que puede hacer más lenta la conciencia. En alguna situación y contexto, si es que lo consumieran, tomen en cuenta estos aspectos, de que la persona sea buena, de que sea nativa, de que realmente esté fresca la sustancia, de que la persona tenga disposición. Hay un porcentaje alto de personas que no tienen disposición para que puedan consumir un tipo de estas sustancias. Mucha gente se aventura y de repente no estaría clasificada dentro de las personas que tendrían que consumir. Pero para eso el organismo, el cuerpo es todo un laboratorio. El cuerpo en realidad, el Osho decía, el ser humano es un Dios potencial. Pero lo que pasa es que nosotros no reconocemos muchos aspectos que hay en nosotros. ¿Qué vendría a ser la pineal? La pineal significa, bueno, viene justamente del nombre de piña. Y van a darse cuenta que en muchas representaciones, por ejemplo, si hablamos de Buda,
Es como que si la piña creciera y toda su cabeza se convierte en una piña. Van a darse cuenta que la forma que tiene la piñal, que es la forma de una piña, en el caso de muchos iluminados es representada como que la piña creció, se expandió y la piñal quedó totalmente despierta. ¿Y qué significa eso? Que la personalidad, la identidad de uno quedó trascendida. Cuando tú haces una práctica, por ejemplo, de meditación profunda, y de pronto cuando despiertas y dices, ¿dónde estuve? ¿Dónde he estado? ¿Dónde estoy? ¿Y quién soy? O no sé quién, o no sabes quién eres en ese momento. Ya, en ese momento, cuando tú pasas por esa experiencia en que no distingues si lo que estás viviendo es real o no es real, esa persona trascendió su personalidad. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando te despiertas en la mañana o te despiertas de pronto en un taxi o en un bus y de pronto no te das cuenta dónde estás, a dónde ibas, qué hago aquí, dónde estoy? Por un momento no tienes pensamiento. En el momento en que tú no tienes pensamiento, has trascendido tu personalidad. Cuando tú trasciendes la personalidad, la conciencia pasa la actividad al sistema límbico y de ahí empieza a activarse la glándula pineal. Ahora, pero la glándula pineal, ¿qué es lo que tiene? Y este es un dato científico último. Tiene microcristales. Tiene microcristales que se activan eléctricamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene la glándula pineal? Tiene una propiedad piezoeléctrica. Tiene una propiedad, ese es un dato científico y se los puedo dar el dato. Y esta actividad piezoeléctrica hace de que realmente hace de que la glándula pineal produce como una especie de campo electromagnético haciendo ciertas actividades, por ejemplo una de ellas meditación, pero la meditación en la que se trasciende la personalidad y la identidad, no cualquier meditación, la meditación en la que uno trasciende la personalidad. Por ejemplo, a ver, una actividad que nos puede ayudar a despertar la pineal es la propuesta de Ramana Maharshi. Cada cosa que tú hagas, pregúntate, ¿quién está haciendo esto? Cada cosa que tú pienses, pregúntate, ¿quién está pensando esto? Y luego pregúntate, ¿quién soy yo? Yo sé que esto puede parecer un poco cargado, entendiéndolo en qué dimensión va esto. ¿Cómo es esto de que quién está haciendo esto? Por ejemplo, cuando tú piensas mal de alguien, pregúntate, ¿quién está pensando esto? La respuesta puede ser, yo estoy pensando mal de esta persona. Ok, luego pregúntate, ¿quién soy yo? Cuando tú logras tener una especie de desfase, no sé, yo lo llamo desfase, en la que algo en ti se da cuenta que no eres tú el que está pensando mal del otro, o que no eres tú el que está haciendo tal cosa, cuando tú logras estar establecido en ese aspecto que no eres tú el que hace, ni eres tú el que está pensando, este aspecto es el testigo. Y cuando se despierta este testigo, que no tiene nada que ver con la identidad, la glándula pineal despierta solo. Esto tiene que ver con lo que dice el Tao, el arte de no hacer. ¿Por qué? Porque nuestra identidad le gusta hacer. El sonido primordial le dice Chopra, exacto. Y aquí justamente quiero mencionar un aspecto que es muy interesante. Voy a ir ya a la parte práctica, porque yo sé que este tema es muy amplio. ¿Ok? Miren. El aspecto de la glándula pineal, uno va entrenándola, obviamente, cuando uno va teniendo, ¿qué? Experiencia de silencio. ¿Ok? Uno, eso es un aspecto. Cuando vas teniendo experiencia de silencio. ¿Qué prácticas promueven la experiencia de silencio? Algunas prácticas puntuales del Ramayana, por ejemplo. Prácticas de respiración Ramayana. Prácticas de respiración del Kriya, y hay algunas que son muy puntuales. Práctica de respiración gamma que es bastante inocua. Por ejemplo, la práctica de respiración de Wim Hof. Cuando tú practicas esos ejercicios de respiración, que son varios los que les he mostrado, teóricamente, llega un momento en que tú sientes que no tienes pensamiento. Cuando tú tienes experiencia de no pensamiento, en ese momento no estás agarrado de la personalidad. Has trascendido por un instante la personalidad. Ya, la idea es que cuando tú hagas esta práctica, te quedes ahí establecido en ese silencio. Y trata de que ese silencio se estire. Remitiéndome justamente a lo que dice David, en el libro de Deepak Chopra, de las 7 leyes espirituales del éxito, él hace referencia de la primera ley,
espiritual del éxito. ¿Cuál es? La ley de la potencialidad pura. ¿Y qué dice Chopra que es la potencialidad pura? Aquello que está entre pensamiento y pensamiento. Ese espacio que está entre pensamiento y pensamiento es vacío. Ese vacío le llama Chopra potencialidad pura. Potencialidad pura. Ese vacío es potencialidad pura. ¿Me dejo entender? Entonces ese vacío que es potencialidad pura, ¿ok? Está contenido toda la sabiduría, está contenido todo el potencial, está contenido de energía infinita. Y este vacío también tiene que ver con el espacio que sostiene a esta habitación, que sostiene a este estudio. Por ejemplo, a ver, yo voy a hacer una operación en estos momentos. Hago esto, enciendo el fósforo. Ya sé que ustedes, yo les pregunto, ¿de dónde viene el fuego? Hay cristales de metal que haciendo fricción con la caja se produce ¿qué? El fuego. No, esa es la fricción y el hecho como, ¿de dónde sale el fuego? Esa es la pregunta que yo les hago, ¿de dónde sale? Y la siguiente pregunta es, ¿y a dónde se va? ¿Sabes de dónde sale ese fuego? Sale del vacío. ¿Y a dónde se va? Al vacío. Tú como alma o tú como ser viviente, ¿de dónde vienes? Ah, no, del espermatozoide y el óvulo, no. El aspecto vital, ¿de dónde proviene? Proviene de la nada, de ese vacío que refieren. Entonces, cuando tú estás sin identidad, hay vacío. Como ese ejemplo que yo les he dado, en que una persona se despierta del micro y no sabe quién es, dónde estoy, hacia dónde voy, ya. Ese momento hace de que se active esa zona. Ahora, ¿hay formas de promoverlo? Sí, como la glándula pineal tiene una propiedad piezoeléctrica y hay momentos en que tú puedes inducirte a una frecuencia profunda, en este caso inducirnos a una frecuencia que se llama teta, y de la frecuencia teta ya en otra oportunidad hablaremos de la frecuencia gamma, de la frecuencia hipergamma y de la frecuencia lambda, que son hiperfrecuencias de lucidez, de gozo, de alegría. Por lo pronto, las personas cuando van despertando la pineal sienten alegría, sienten gozo, sienten felicidad. Y los yogis practican justamente, los yogis verdaderos practican justamente el yoguismo en el real sentido de la palabra. ¿Por qué? No porque renuncien a los placeres. No, ellos renuncian a los pequeños placeres. ¿Por qué? Porque con estas prácticas tienen grandes placeres, porque la glándula pineal los lleva a un estado de gozo supremo y un estado de ver cosas extraordinarias. Ahora, cuando tú ves el mundo, lo ves justamente con tu córtex, con tu personalidad. Imagínate ver el mundo sin el córtex. Bueno, ver con la glándula pineal es ver sin toda esa bulla, sin toda esa personalidad. Es ver las cosas como son. Eso vendría a ser. Ahora, ¿cómo tú llegas a una? Voy a mencionar prácticas. Y estas prácticas son algunas de ellas esotéricas. Quiero que tengan cuidado con las prácticas que yo voy a invitar a que hagan, ¿ok? Hay una práctica que si de pronto sienten que les duele la cabeza o les molesta mucho, indicación, déjenlo de hacer, porque muchas de estas prácticas que voy a proponer son yógicas. Si no les molesta y si no les duele, síganla haciendo, ¿ok? Miren, por ejemplo, en el sistema védico, específicamente en la línea del sur tamil, hacen una práctica que es tocar aquí el entrecejo. Presionas muy levemente con el dedo anular. Ahora, por razones que de pronto no quiero extenderme, se recomienda con la mano derecha y que sea el dedo anular. Cuando tú cierras tus ojos, presionas aquí y luego sueltas y trata de sentir y experimentar qué ocurre aquí en esta zona. ¿Ok? Sueltas. Ahora, puedes repetir esta operación. Presionas acá y luego sueltas. Y trata de sentir. Siente, siente, siente. Luego, puedes volver a repetir esta operación. Como yo sé que este es un video que no tengo mucho tiempo para explicar, puedes hacer esta operación de presionar levemente, no fuerte. Lo haces en toda esta dimensión de la frente. Aquí, aquí y aquí. Presionas un poco, sueltas. Presionas aquí un poco, sueltas. Haz 2 o 3 minutos. Si haríamos este ejemplo, cuando ustedes hacen esta práctica, van a darse cuenta que entran como una especie de sueño. Empiezan como a quedarse como adormidos. ¿Ok? Ya bueno. Hagan esta práctica. Y si sienten que ustedes comienzan a quedarse como
en una frecuencia más baja, lo que ocurre, y se ha podido demostrar porque el doctor Pillay, que es un médico, ha logrado verificar que la frecuencia cerebral baja a frecuencia teta. Y cuando la frecuencia cerebral baja a teta, en realidad estás acercándote a la dimensión de trascender tu identidad. Ojo, cuando tú haces esta práctica, quédate ahí relajado y comienza a hacer esta práctica como que tocas lo que está aquí, tu glándula pineal, pero sin tocar la frente. Hace esta operación. Y te vas a dar cuenta que cuando haces esta operación, algo dentro de tu cabeza hace como cosquillas. ¿Ok? Ya, esa parte que hace cosquillas en ti es la glándula pineal. Ok. Un requisito importante, y esto lo menciona Joe Dispenza, que está haciendo investigación científica con respecto a la glándula pineal. El detalle que quiero darles es esto. Cuando ustedes ya hacen esto, tienes que tener identidad dónde está tu glándula pineal, porque a la glándula pineal se le habla y a la glándula pineal se tiene conexión. Cuando tú ya comienzas a sentir como el latir de tu glándula pineal, haz de que esta familiaridad del latir de la glándula pineal se dé con frecuencia. Se dé con frecuencia. Ahora, hazlo unos días y hazlo por 2 minutos sin presionar mucho la frente. Si te duele, ya no lo hagas, porque de repente no es para ti, porque hay muchas prácticas que les voy a mostrar que pueden ser fuertes, ¿ok? Entonces, parece sencillo, parece que no duele, pero no, puede molestar. Entonces hay prácticas que son para uno, hay prácticas que no. En tal caso, si te empieza a doler, aminora la cantidad. Si lo haces 3, hazlo 2 minutos y luego 1, hasta que poco a poco se vaya acostumbrando, ¿ok? Ok, y esa es una práctica que les estoy ofreciendo, ¿ok? Esa es una de las formas de poder generar activación. La otra, que también se refiere en el Bhagavad Gita, y que también lo refiere Osho en el libro de los secretos, refiriéndose al Vijnan Bhairava, es que, por ejemplo, tú entrecierras tus ojos, no los cierras totalmente, y haces de que tus 2 ojos tengan dirección al punto del entrecejo. Y vas a darte cuenta que cuando haces esto, como que pones tus ojos como borrachito, pero que pones tus 2 ojos como en dirección al entrecejo, hace de que en realidad sientas atracción por el punto de atención que es aquí el tercer ojo, ¿no? Porque el tercer ojo vendría a ser la pineal, que tiene forma de piña, pero curiosamente tiene una córnea, es como un ojo, y es un poco más grande que un grano de un arroz. Cuando tú haces esta práctica a manera de meditación, que lo hacen también los tibetanos en una de sus propuestas de meditación, que hacen esto, quédate ahí un rato y trata de permanecer ahí porque te da cierto silencio. Lo que pasa es que es bueno familiarizarse con el silencio en una práctica de meditación. ¿Por qué? Porque te hace trascender la personalidad, te hace trascender la identidad. Porque la idea de que yo despierte la pineal con identidad es que te hace ver cualquier cosa. Te hace ver las cosas con tu personalidad. Tan simple como eso. Tú no ves las personas igual que tu amigo, que tu hermano, que tu vecino. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una identidad diferente. Y como cada quien tiene una identidad diferente, ve las cosas de acuerdo a la información del córtex que tenemos. Pero si trasciendes el córtex, ¿qué ocurre? Ves las cosas como son. Por eso es que cada persona tiene una opinión sobre esto. Ah, esto está feo, ¿no? A mí está bonito. Esto está rico, a mí está más o menos. Los gustos y preferencias son datos de la personalidad. Lo que tú crees que para ti es bonito y para otro feo son datos de tu personalidad. No eres tú. Cuando tú trasciendes esto, ¿qué hay? No hay separación. Entonces, esta es una de las prácticas, por ejemplo. A ver, hay una práctica que realiza Mantak Chia y que lo refiere, que es una práctica que tiene que ver con el Tao, que tiene que ver con la bombear ¿cómo se llama? La bomba sacral, bombearla, y también oxigenar la columna vertebral. El líquido cefalorraquídeo, si aprendemos a alimentar esa serie de sales que tiene y que contiene, alimentar la glándula pineal a través de ciertas prácticas, comienza a activar la actividad piezoeléctrica de la pineal. Esta es una práctica verdadera. ¿Cómo hace la práctica? Y esto lo recomiendan los del Tao. Es una práctica que siempre ha estado. Que tú haces así y luego en curvas. Ahora, esta es la del movimiento.
Pero ¿cuál es la práctica de respiración que tienes que hacer? Así. Respiras aquí y botas acá. ¿Y cuántas veces se hace? Para empezar háganlo 9 y después háganlo 18. Si son muy pero muy entrenados, lo hacen 36 veces. Esta práctica lo que hace Lo que hace es nutrir a través del líquido cefalorraquídeo toda la masa encefálica. Y hace de que puedas nutrir tu glándula pineal, porque lo que pasa es que la glándula pineal te hace ver una realidad totalmente diferente, te hace vivir en gozo, te hace vivir en felicidad, te hace vivir en unión. No te importa ya la política, ya no te importan los puntos de vista diferentes, estás en gozo absoluto. Y encima es el estado en que se permite, en que todo tu cuerpo puede repararse. El caso de las remisiones espontáneas, que cuenta mucho Joe Dispenza y que le ha hecho estos experimentos, tiene que ver con la actividad de la glándula pineal y específicamente tiene que ver con que cuando la glándula pineal llega a ese punto de actividad, puede llegar a la llamada frecuencia gamma, donde con esta frecuencia cerebral ocurren los llamados milagros. Este dato que les estoy dando es un dato científico, por si acaso. Y quiero tocar, entonces ahora, cuando tú haces esta práctica 9 o 18 veces y lo haces todos los días, es una práctica que ayuda mucho. La otra práctica es que comiences a golpear un poco, y esto lo hacen mucho los del Tao, es una práctica taoísta, golpeas el hueso sacro para que la energía pueda subir. Ahora, les voy a dar un dato que es muy interesante. Se ha podido medir de que cuando la persona respira, se abre en la parte posterior del hueso sacro, toda la parte posterior se abre, se dilata. Esto se ha podido medir científicamente, se abre. Y no solamente se abre esa zona, se abre un poco las piezas de tu cráneo. ¿Ok? Eso se ha podido demostrar. Por lo tanto, cuando tú haces algún tipo de práctica en la que tú respiras y retienes y llevas la respiración a la cavidad craneal, alimenta a través del líquido cefalorraquídeo la glándula pineal y puedes lograr tener un poco de experiencias lúcidas. Ahora, haz estas dos prácticas y ahora te voy a sugerir y vamos a hacer una práctica de respiración en estos momentos. Y yo les voy a decir algo, porque a veces uno intenta ver cosas, ¿no es cierto? De repente con la glándula pineal, cuando tú te empiezas a conectar más con ella y hacer ciertas prácticas, te puede ayudar. Vamos a hacer todos una práctica de respiración, ¿ok? Y en esta práctica de respiración, ¿cuál es el objetivo? De que tú te des cuenta de que logras tener ese estado de quietud, ese estado de silencio. Y permanecer ahí es lo indicado. Lo otro que se ha podido demostrar y verificar es que los pulmones es la zona del cuerpo donde tiene más DMT, dimetiltriptamina. Esta sustancia es la más ambicionada en el mundo como sustancia de que las personas comienzan a tener visiones, comienzan a tener muchas cosas, pero el ser humano tiene la capacidad de generar el DMT y está almacenado en gran parte en los pulmones. Por eso es que muchas prácticas de respiración pueden ayudarte a que tú puedas tener esa experiencia. Esa práctica vamos a hacerlo un poquito después. Pero lo que quiero decirles es otra cosa. La ubicación de la glándula pineal, específicamente ¿dónde está? Entre la garganta y la nuca. Acá, ¿ok? Entre la garganta y la nuca. Ok, miren, en el sistema védico, como en muchos sistemas, se hace referencia de que el universo es creado con sonidos. El universo fue creado con sonidos. Y en la Biblia dice, en el principio era el verbo. O sea, tú con el verbo creas, ¿ok? Ahora, vamos a mencionar este ejemplo. Ustedes han escuchado el sonido primordial para los Vedas, que es el Om. Para los del Bon, en el Tíbet, es el A, ¿no es cierto? Y hay unas personas que hacen referencia de la Om, ¿ok? Bueno, cuando las personas hacen Om, por ejemplo, Om, ¿no es cierto? Om. Ahora, hagan la prueba y hagan esto. En vez de que el Om sea aquí hacia afuera, hacen ustedes, por ejemplo, hacia adentro.
Pon hacia adentro el sonido del O, no hacia afuera, es O. ¿Se entiende o no? Es como, por ejemplo, si haces el A, no es A hacia atrás. Vas a darte cuenta que comienza a resonar. Ahora, esta práctica tampoco es un juego. Tienes que hacerlo con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque pueda que logres experimentar silencio si lo haces mucho tiempo, y a veces como que te pone en un estado de ido. Como estas son prácticas orientales, la recomendación es que lo hagas de manera gradual. Pero te voy a dar una receta que, por ejemplo, muchos Vedas dicen, y esto lo dicen en el Kriya. Por ejemplo, todo sonido om, por ejemplo, om, o todo sonido, por ejemplo, que tenga que ver con terminación M, por ejemplo, como en el caso de Gam, por ejemplo, que tiene que ver con Ganesha, que está aquí tras de mí. En el caso, por ejemplo, de Lakshmi, ¿no es cierto? Lakshmi es Krim, Krim, ¿no? Krim, Klim, Klim. El caso de Parvati es Klim, Klim, ¿no? Ahora, si tú en vez de M le das la terminación NG, los Vedas dicen se repotencia. Si tú, por ejemplo, en vez de decir Gam, haces Gan, te vas a dar cuenta que la lengua, cuando tú dices Gan, como G-A-N-G, la NG es como que colocas la lengua hacia atrás. Gan, gan. ¿Se entiende o no? Ok. Ya. Si quieres, porque hay una serie de prácticas, que haces esta práctica. Imagínate que tú cierras tus ojos, los viscas y tratas de ver como la glándula pineal. Haces las prácticas de respiración y comienza a practicar, por ejemplo, la práctica del Gan, que tiene que ver con Ganesha. Ganesha tiene la cabeza de un elefante. Y te vas a dar cuenta, busca en internet fotografía del mesencéfalo. La fotografía del mesencéfalo, una parte de nuestro cerebro que está aquí atrás. El mesencéfalo tiene la forma de la cabeza de un elefante. Pueden revisarlo en internet. ¿Y por qué los Vedas usaron esto? Porque en realidad Ganesha es un potencial y es un arquetipo que está dentro de nosotros. Y en este caso, lo que quiero decirles es que esta práctica del Gan, pero ponen hacia atrás, pero tratando de resonar Gan, Gan. O puedes hacer el A también, pero hacia atrás. Por ejemplo, ustedes vean a los lamas cuando hacen sus cánticos. Miren, les voy a dar un dato que puede ser interesante, ¿no? Estas frecuencias nuevas que han sido descubiertas por la ciencia, las frecuencias cerebrales, gamma, el hipergamma y el lambda, adivinen en quién encontraron y descubrieron estos nuevos estados mentales. Los descubrieron en los monjes tibetanos. Estos nuevos estados que, por ejemplo, antes se tenía solamente idea de que había beta, alfa, teta y delta. No, hay el doble. Hay el gamma, el hipergamma, el lambda y hay otro que se llama el epsilon. Son frecuencias que para la ciencia es loquísimo, loquísimo, en que los lamas se sienten en estado de gozo supremo. Por eso es que el hombre más feliz del mundo, que es justamente Matthew Ricard, es un lama de la línea Drukpa, él justamente decidió mostrarse a través de la medición de lo que ocurre en el cerebro, de que él es el hombre más feliz. Cuando tú activas la pineal, realmente eres la persona más feliz, pero la idea es que te quedes ahí y la idea es que tú lo gobiernes a voluntad. Entonces miren, ya tenemos algunas de estas prácticas. Ahora quiero darles la práctica, la que sugiere, por ejemplo, en este caso, el Instituto Hermat en California, sugiere que hagas la práctica de que tú, por ejemplo, esto lo hacen muchos, pero esto sí también hazlo con un poco de moderación. Las prácticas del tantra hindú, son prácticas que tratan de que la energía sexual vaya a la cabeza, ¿ok? Pero con respecto a estas prácticas también hay que ir con cierto cuidado. Cuando va a la cabeza, el objetivo es que despierte pineal y pituitaria, porque cuando se despierta la pituitaria, hace de que se genere la oxitocina y también el óxido nítrico, la pituitaria, pero la pituitaria se activa cuando hay actividad de la pineal. Entonces miren, las personas, por ejemplo,
que tienen un poco dormida la sexualidad, las mujeres se pueden hacer masajes en la zona del pecho. Ya si quieren por interno les puedo dar la recomendación exacta para que active las fuerzas glandulares de los centros inferiores. O los hombres pueden masajear la zona de los testículos. ¿Ok? Pero cuando ustedes hacen esta práctica, el objetivo es de que se bombee la energía por la columna vertebral y que el líquido cefalorraquídeo pueda nutrir la zona de la cabeza. Y esto activa la actividad piezoeléctrica del cerebro. Ahora, hay una práctica que se hace así, de que tú, por ejemplo, hinchas el abdomen, imagínate hundirlo con el aire totalmente almacenado. Lo haces así y luego lo hundes totalmente. Ahora, vamos a hacerlo esto de manera gradual. Tú imagínate que con cada respiración tú estás llevando un hilo de energía desde la base de la columna vertebral hasta la glándula pineal. Trata de tener una identificación a través de este mecanismo que te he sugerido. Muévelo, para que logres tener conciencia de la pineal. ¿Ok? Cuando tú haces esta práctica y ya tienes conciencia de dónde está la pineal, puedes tocarte con un dedo aquí, para que tengas referencia hacia dónde tiene que ir la energía. Imagínate que con cada respiración que haces, suave, lenta y silenciosa, como que si estuvieras oliendo una rosa, la energía va subiendo hasta acá, ¿ok? Y luego sueltas. Hazlo esto por unos 2 o 3 minutos. Luego la siguiente fase es que tú ya hinchas el abdomen y ahora metes la zona baja del abdomen, metes la zona media del abdomen y metes la zona superior del abdomen. Y retienes 10 segundos. Acuérdate que cuando tú respiras, se abre la cavidad craneal, se abren las piezas y se abre la cavidad de la bomba sacral. Cuando tú haces esta retención y empujas el abdomen, tanto la zona baja, la zona media y la zona de arriba, e imaginas que la energía sube y la experimentas y la sientes, contrayendo el músculo pubococcígeo, que es el músculo que se encarga de la retención de orina, y sientes algo de placer mientras tú retienes, hazlo esto 2 o 3 veces. Ahora, estas prácticas no son fuertes, son muy fuertes. No es una práctica que la puedas hacer media hora, se hacen quizás 2 o 3 veces. Ahora, si lo haces en el transcurso de un tiempo determinado, vas a comenzar a ver, cuando empiezas a dormir, colores, formas y también formas fractales. Y vas a hacerte más consciente de las cosas. ¿Y cuál es la conclusión? De que te vas a dar cuenta progresivamente del mundo en que vivimos no es real. Bueno, me he adelantado mucho en la teoría. Todo esto que estoy diciendo es pura teoría. Si tú no haces nada, esto solamente es una conferencia, que de acuerdo a tu criterio puede ser muy aburrida o muy entretenida, pero sigue siendo un rollo, ¿ok? Pero ahora vamos a complementar con una práctica más, y con esta práctica creo que ahí dejamos ahí. Hay más prácticas, y son más fuertes también. Pero lo que pasa es que lo que me da un poco de coraje, y sí les digo con sinceridad, es que existen técnicas, el legado que dejaron los hinduistas, que dejaron los lamas, los del budismo tibetano, los del Bon, los del antiguo sistema tibetano, los que han dejado el Tao. O sea, existen prácticas, y son prácticas que de verdad te dejan de una manera maravillosa, increíble. Sientes el cuerpo energizado y tienes una capacidad de percepción diferente. Cuando tú comienzas a ver la vida de una manera diferente, tus problemas acabaron. Es que es así. Entonces vamos a hacer esta práctica respiratoria. ¿Ok? Ahora, esta práctica respiratoria se sugiere de que hagamos un mudra. Por ejemplo, puedes hacer esto. Puedes engranar así tus dedos de esta manera. Puedes hacerlo así. Puedes hacerlo así. O puedes hacerlo así también. Como te parezca. Porque esto también es un mudra. ¿Ok? Tiene que ver, todo esto está concatenado con el aspecto relacionado con la compasión. Entonces vamos a hacer esa práctica, ¿ok? Esa práctica, si haces solamente esta práctica que te voy a dar, si solamente haces eso, esa práctica de respiración que es menos de 2 minutos, si solamente haces esto 5 veces al día,
Yo te prometo que en 2 semanas vas a ver cosas muy interesantes, solamente haciendo esta práctica que vamos a hacer. Ahora, si quieres, sin desesperarte, sin que se convierta en una exigencia, sin que, por ejemplo, se logre congestionar la masa encefálica, porque, por ejemplo, otra práctica para nutrir la glándula pineal, y eso sí lo hacen algunas personas, es que, por ejemplo, uses la tabla de inversión, que hace de que la energía se vaya a la cabeza, pero obviamente somos occidentales, de repente si hacemos esa práctica puede ser muy fuerte. Hay unas prácticas del Tantra que son muy fuertes para los occidentales. Por eso es que es mejor practicar la gradualidad. Y recuerden que los que son grandes maestros, como Ramana Maharshi, como por ejemplo Krishnamurti, no tocaban el tema de la glándula pineal, ni tampoco trataban el tema de los chakras. ¿Ok? Los chakras es un tema también que tiene que ser tratado con cierta responsabilidad porque es un tema más del yoguismo hindú o tibetano. Pero en este caso, con que hagas la práctica de Ramaná, que es el darte cuenta quién es el que está haciendo esto y quién soy yo, esa práctica cuando tú ya estás en ausencia de la identidad y estás en testigo, implicaría de que ya despiertas la pineal, sin necesidad de hacer nada. Porque en realidad uno tiene que hacer técnicas porque el cuerpo ha perdido naturalidad. Ayer estaba escuchando a un especialista en el Tantra, decía, ¿por qué la persona tiene que estar contrayendo, haciendo esta técnica de respiración, si la biología de por sí es sabia? La biología de por sí es sabia. Tu organismo sabe cómo generar DMT y sabe cómo generar frecuencias cerebrales gamma, o sea, está en nuestro potencial latente, pero el hecho es que uno no sabe utilizarse. Y tenemos que hacer técnicas, pues, al principio. El objetivo de la técnica es que dejes de hacer la técnica. Pero tampoco se puede engañar que haciendo una práctica de visualización vas a despertar la pineal, porque eso es engañar. La pineal, despertarla, solamente implica de que cuando uno está establecido en el testigo, significaría tener la conciencia despierta. Por lo pronto, tener estas prácticas es como que nos establecería temporalmente y en la familiaridad pudiese uno llegar a ese gran despertar que han llegado estas personas, ¿ok? Entonces vamos a hacer esta práctica. Pueden hacer cualquiera de los mudras que les he mencionado y si pueden cierran sus ojos. Pero vamos a explicar un poquito. Yo cuando diga boca a boca, por ejemplo, es que tú aspiras por la boca y botas por la boca. ¿Ok? Es así. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la respiración o la aspiración del aire y el botar el aire? 3 segundos. 3 segundos aspiras, 3 segundos botas. Si yo digo boca-nariz, es que aspiras por la nariz y botas por la nariz. Perdón, aspiras por la boca y botas por la nariz. Si yo digo boca-nariz. Si yo digo nariz-nariz, es que inspiras por la nariz y que botas por la nariz. ¿Ok? Si yo digo nariz-boca, es que inspiras por la nariz y botas por la boca. ¿Cuántas veces es la respiración en toda esta secuencia? Son 13 veces. Porque una es boca a boca, boca-nariz, nariz-nariz, nariz-boca. Y de ahí cierras con boca a boca. ¿Ok? Entonces, boca a boca, nariz-boca, nariz-nariz, nariz-boca y boca a boca. Lo haces 4 vueltas y cierras siempre con boca a boca. Cuando cierras boca a boca se completa una vuelta de gamma. Esta es una práctica de la tecnología de cuerpo de luz, así se llama. Esta práctica de respiración, hay otras obviamente que te llevan también a un estado de silencio, pero esta práctica es totalmente inocua al menos. Es una práctica que no te va a lastimar ni te va a exigir. Si quieres averiguas en otros principios, que incluso te lo puedo compartir, yo no tengo ningún problema, pero ya es tu responsabilidad si lo sigues practicando. Hay algunas prácticas que sí son mucho más fuertes, pero en realidad no es necesario que uno practique prácticas tan fuertes, sino de que uno aprenda a estar presente desde el testigo. Entonces vamos a hacer esta práctica. Y ya saben que pueden hacer solamente esta práctica 5 veces al día durante 2 semanas. Prueben que van a notar algo. Garantizado que van a ver cosas, ¿ok? Empezamos entonces. Primero empezamos boca a boca. Primero el mudra, perdón, el mudra. Empezamos, el mudra, boca a boca. Boca, nariz.
Ahora nariz, nariz. Nariz, boca. Boca, boca. Boca, nariz. Nariz, nariz. Nariz, boca. Boca, boca. Nariz, boca. No, perdón, boca, nariz, boca, nariz. Nariz, nariz. Nariz, boca. Boca, boca. Boca, nariz. Nariz, nariz. Nariz, boca. Y boca, boca. Quédate ahí un ratito con tus ojos cerrados. Quédate un ratito con tus ojos cerrados. Y date cuenta qué ocurre en ti y si tienes ganas de hablar. Bueno, a mí se me quitaron las ganas de hablar. Bueno, voy a tener que hablar exigiendo. Ustedes escúchenme nomás y dense cuenta de lo que ocurre en ustedes. Ocurre silencio, ¿no? Ya. De ese silencio a la experiencia de la pineal es un paso nada más. Entonces, claro, de ahí ustedes pueden practicar cualquier práctica de visualización en la que uno puede sentir y experimentar de que toda la zona del cerebro medio, que tiene que ver con la zona también de la pineal, está lleno de luz con toda la columna vertebral. Esa práctica en la que tú ves toda tu espina dorsal, tu glándula pineal, el tálamo, toda la zona del mesencéfalo encendido en luz, es una de las prácticas antiguas del Vigyan Bhairab que te puede servir a manera de meditación, lo puedes hacer. Como hay otras prácticas que tienen que ver como que ingresa una luz y luego se enciende y sale por acá y luego va por... Y esas prácticas si quieren las hacen, pero esas prácticas no despiertan pineal. Lo que hacen es complementar, ¿ok? Porque en realidad el despertar la pineal implica eso. Ahora, la bibliografía de los datos que les he dado, de Osho, por ejemplo, en este caso, de los datos de los principios y técnicas que están dentro del libro del Vigyan Bhairab, todas esas técnicas tienen que ver con datos bibliográficos. Y ahora, lo que les he dicho de la actividad piezoeléctrica, de que tiene unos cristales, se ha podido medir científicamente. La glándula pineal es una antena, es como un receptor de radio que solamente se activa cuando no hay bulla. Por ejemplo, pues cuando uno toma la sustancia exógena, las personas le dan la interpretación a la ayahuasca de lo que sea. Pero ¿quién es el que está interpretando? Esa es la pregunta. Entonces, miren, yo les he dado varias técnicas, incluso yo les digo, con cuidado. Esta última práctica es totalmente inocua. Hay otras prácticas de respiración que son obviamente más fuertes, los del Kriya, por ejemplo, ¿no? Y poco a poco vas a comenzar a darte cuenta y de repente puedes tener a través de esta práctica los movimientos fractales que se refiere mucho en internet, ¿no? Los movimientos fractales, la tecnología fractal, tiene que ver con las visiones que tienen que ver con esta zona del cerebro. Es una parte un aspecto muy, muy importante. Ahora, yo sé que de repente a muchos lo que he dicho no les ha gustado, de repente les he desencantado porque a veces decimos, yo desperté mi pineal. ¿Quién despertó la pineal, por Dios? ¿Quién? ¿Quién es el que está diciendo eso? La pineal en el real sentido de la palabra se despierta así,
Ok, y esto es como todo un curso y un acompañamiento. Cuando las personas psíquicamente van mejorando, van dándose cuenta de su personalidad, se van dando cuenta desde el testigo que poseen una identidad, solo se despierta la pineal, solo. Por eso es que los grandes maestros no te enseñan a despertar la pineal. Ahora, estos son prácticas yógicas del yoga taoísta, del yoga hinduista, del yoga del Bon. El Bon tiene prácticas muy fuertes. Las prácticas de retención alimentan mucho las zonas glandulares. Y amigos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Felicidades a todos y gracias y